La bancada de Comunidad Ciudadana ha dicho claramente que va a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley de emergencia sanitaria, donde mencionan pues que esta ley es inconstitucional. Hoy pues lamentable como la bancada de Comunidad Ciudadana se opone pues a que en realidad el gobierno pueda aplicar leyes en beneficio de la salud de todos los bolivianos. Yo pienso que se tiene que dejar de lado los intereses políticos y pensar en el pueblo. Es lamentable cómo en vez de ser parte de la solución, hoy pues estos diputados y senadores son parte del problema, más bien se oponen a las cosas buenas que está haciendo el gobierno. Vamos a escuchar para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Hoy la verdad no tiene ni pies ni cabeza las declaraciones que ha dado pues la bancada de Comunidad Ciudadana. Tienen un vicio de inicio cuando no han sido tratadas, en primer lugar, en la comisión correspondiente en la Cámara de Senadores, que era la Comisión de Salud. Ha habido por parte del MAS maniobras a las que estamos acostumbrados de insertar estas modificaciones con el vicio de origen mencionado. Además de aquello, estamos rechazando esta ley porque no se han tomado en cuenta las sugerencias que hemos hecho como bancada del MAS desde diputados y senadores. Debe quedar claramente establecido que el consejo que se conforma a través de esta ley no tiene la participación de la sociedad civil que está sufriendo y que tiene mucha capacidad para poder ayudar a coadyuvar las contingencias del COVID, y tampoco se ha tomado en cuenta las entidades territoriales autónomas como los municipios y las gobernaciones para que sean parte de este comité. Segundo, se ha mantenido la confidencialidad de las adquisiciones con relación a las vacunas, un aspecto que va a dar lugar a actos de corrupción. Nosotros consideramos que la administración pública y la gestión pública tiene que ser bajo los principios de la transparencia y sobre todo de la publicidad. Al mismo tiempo, consideramos que esta ley es inconstitucional porque a través de la figura de la vocación está asumiendo competencias, el nivel central de competencias de las entidades territoriales autónomas, en franca vulneración a la Constitución Política del Estado cuando habla que en el tema de salud las competencias son concurrentes. Es por esas razones que rechazamos las modificaciones que han venido de la Cámara de Senadores, y voy a ceder la palabra ahora a mis colegas diputados para que puedan de una manera más concreta tocar cada punto. Muchas gracias, queridos amigos de la prensa. Evidentemente es necesario puntualizar que como Comunidad Ciudadana estamos a favor de una ley de emergencia sanitaria y que consiguientemente se declare también un estado de emergencia sanitaria. Pero no estamos de acuerdo en el procedimiento en que se ha llevado a cabo, en que se ha llevado adelante esta ley, justamente por problemas también de fondo en cuestiones técnicas, en cuestiones autonómicas que contravienen nuestro ordenamiento constitucional y nuestro ordenamiento autonómico vigente. Concretamente, ustedes saben que a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado se da el mandato de que a través de una ley marco de autonomías y descentralización se regule todo lo vinculado al régimen competencial, a las entidades territoriales autónomas, pero esto sujeto en base a principios, en este caso el de la coordinación, que es importante y que es pues el que garantiza, por ejemplo, la relación entre el Estado y los distintos niveles de gobierno a objeto de sostener el régimen autonómico, pero también a objeto de garantizar una eficiente prestación de servicios de salud en este caso. Por otro lado, el artículo 7 del proyecto de ley que rechazamos mantiene una estructura centralista y prescinde de los otros niveles de gobierno, es decir, de gobernaciones y alcaldías, para poder otorgar una prestación de servicios más efectiva y eficiente a toda la población boliviana en su conjunto. Otro artículo que observamos de fondo está relacionado precisamente con la excepción en el ejercicio competencial que en el proyecto de ley, en el artículo número 22, se enmarca en una figura que no es ni constitucional, no es jurídica y tampoco está comprendida en la Constitución Política del Estado ni en la Ley Marco de Autonomías.
La Ley Marco de Autonomías claramente establece en su artículo 75 y 76 que a través de la transferencia y a través de la delegación y a través de un procedimiento especial, básicamente, se puede hacer la transferencia de ciertas competencias. En este proyecto de ley no ocurre aquello, entonces nosotros como comunidad ciudadana nos reservamos además los mecanismos legales y constitucionales para hacer prevalecer los derechos de todos los bolivianos. Nosotros también rechazamos el proyecto de ley porque no goza con la buena fe, no solamente de la población, sino que de los sectores que involucra. No cuenta con el respaldo de los médicos, es más, haciendo uso y abuso de su poder político, han logrado dividir a los colegios departamentales, han dislocado la organización y, por supuesto, como mencionaba, no goza con la aprobación del colegio médico, y le pedimos al MAS que si realmente estamos en un momento de emergencia, le damos el poder y la buena fe de que convoque a los sectores, que haga partícipes a todos los involucrados, especialmente a los médicos, que son los que están luchando el día a día frente al coronavirus, y que por supuesto, en vez de tratar de manipular políticamente, nosotros podamos tener consensos y por supuesto convocar al diálogo utilizando los mecanismos pertinentes y por supuesto dándole el nivel de participación que se requiere a los niveles autonómicos, a los sectores y a los médicos. Ahorita les preguntas, dale. Gracias. Asimismo, hacer referencia a que el artículo 8 referente al Consejo Consultivo tampoco ha sido modificado. No se está tomando en cuenta a los colegios médicos ni a los especialistas en el área. Continúa el término de podrá. Eso significa que ellos tienen la prisión para decidir si participan o no participan. Asimismo, el tema de los profesionales médicos está en otros términos, sin embargo, aún así se continúa vulnerando obviamente el derecho a la vez también de nuestros médicos bolivianos, se da preferencia a otros médicos y se atenta también el derecho a la protesta. Obviamente esto vulnera la Constitución, vulnera el derecho a la salud, a la vida y a la protesta de los bolivianos. Es de esta manera que nosotros hemos rechazado y sabemos obviamente que esto es inconstitucional y como ya lo dijo mi colega, nosotros nos reservamos el derecho a asumir cualquier tipo de acción constitucional al respecto. Gracias. Gracias. Sí. Evidentemente estamos trabajando en eso. En los días próximos, en las horas próximas, vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad porque el Estado, el nivel central del Estado en este caso, no puede asumir de la forma que lo está haciendo en el proyecto de ley, en el artículo 22, una competencia concurrente que tiene que ver con los otros niveles de gobierno. Ese mecanismo está establecido en la Ley Marco de Autonomías, en los artículos 75 y 76, y tiene que ver con otra figura que no está comprendida en el proyecto de ley, por eso es inconstitucional y atenta directamente contra nuestro régimen autonómico. Muchas gracias, queridos compañeros. Estamos analizando la mejor figura, la figura más viable, pero lo que realmente de fondo a nosotros nos preocupa es que el MAS, sobre pretexto de esa mayoría, pisotea la constitución política del Estado, pisotea el ordenamiento vigente que tenemos en este caso jurídico autonómico y las modificaciones que se han hecho, como me han adelantado mis colegas, me han antecedido, tienen que ver con aspectos de forma, pero no hacen al fondo del proyecto de ley y por tanto está viciada de nulidad. Muchas gracias. Gracias. ¿Mío? Óscar Valderas, diputado. Diputado de Comunidad Ciudadana, y bueno, la bancada de Comunidad Ciudadana rechazaban el proyecto de ley de emergencia sanitaria, por lo cual daban a conocer de que van a presentar un recurso institucionalidad. Esto porque, bueno, están rechazando esta ley que ya ha sido aprobada hace momentos atrás en la Cámara de Senadores. Este es el informe que se tiene vivo para COTV.